al caso tuyo, ¿sí? Y después yo te pongo de forma manual el presente, no te preocupes, Bueno, ¿sí? Te gracias. queda hasta el final y ahí lo vemos. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y después vamos a continuar con el tema nuevo, ¿sí? Bueno, en la clase pasada habíamos visto que para la resolución del problema, lo primero que tenemos que hacer es hacer una lectura comprensiva del enunciado para comprender el problema. Una vez que comprendimos y entendimos lo que el problema nos está presentando, entonces vamos a identificar cuál es la salida, es decir, cuál es la información o el resultado que debería obtener al resolver este problema. ¿Se acuerdan de eso, no? Una vez que teníamos identificada cuál era el resultado que queríamos obtener o la salida, identificamos los datos de entrada, es decir, todos aquellos datos que nos daba la misma situación problemática que se planteaba, identificar cuáles eran los datos de entrada. Es decir, que lo que hacíamos era aplicar el enfoque sistémico. El enfoque sistémico que consistía en, primero, definir la salida, luego definir cuáles eran las entradas, ¿sí? Y luego establecer la resolución, que no es otra cosa que el proceso que vamos a ejecutar paso a paso a seguir para llegar a la solución deseada, que no es otra cosa que el algoritmo, ¿sí? Entonces ahí definíamos en el proceso qué algoritmo íbamos a utilizar para, a partir de estas entradas, obtener la salida deseada. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien. Entonces, aplicando el enfoque sistémico, nosotros ahí en el proceso diseñábamos el algoritmo. ¿Qué significaba diseñar el algoritmo? Utilizar la aplicación que bajamos la clase pasada para generar el diagrama de flujo, la prueba de escritorio y el pseudocódigo. Entonces, todo esto lo hacíamos utilizando el diagrama de flujo, lo hacíamos utilizando una simbología especial que está creada para justamente determinar en cada paso qué acción íbamos a ir tomando. Entonces, recuerden que los rectángulos con bordes redondeados eran para inicio y fin, el paralelogramo podía ser entrada de un dato de una variable o salida de un resultado. El rectángulo era para hacer cálculos del proceso, y lo que vamos a ver hoy va a ser el rombo, que es toma de decisión. Hoy vamos a ver ese dibujito. Bien. Habíamos visto también cómo definir variables, cómo declarar y definir variables. Habíamos dicho que una variable era un espacio en memoria que se destinaba para guardar un dato, ¿sí? Y que ese dato debería estar identificado por un nombre, ¿sí? Acá está, un nombre, y tendríamos que identificar qué tipo de datos íbamos a guardar en ese casillerito de la memoria. Y habíamos dicho que íbamos a utilizar 3 tipos de datos: el carácter o texto, el entero o el real, ¿sí? Bien, bueno, el tema de que puede ir variando el valor lo vamos a ver cuando hacemos la prueba de escritorio. Ahí vamos viendo cómo la variable resultado y las variables de entrada van cambiando su valor a medida que vamos haciendo pruebas, ¿sí? Bueno. Siempre las variables estas se definen o se declaran en el inicio del algoritmo. Nosotros habíamos visto la estructura secuencial, ¿sí? Que era la que se iniciaba con una acción y continuaba con varias acciones hasta que terminaba, ¿sí? Era lineal, o sea, nosotros le llamamos a eso diseño top-down,
Va desde arriba hacia abajo, desde lo general a lo particular. Ya vamos a ver ese análisis cuando hagamos unos ejercicios un poco más complejos. Las estructuras secuenciales habíamos planteado un problema muy simple de dos números enteros que nos daban como dato de entrada y la salida era obtener el cociente. No sé si quiere que lo repasemos bien, pero me acuerdo que habíamos declarado la variable cociente como una variable de tipo real porque podía obtener decimales como resultado. Y las variables n1 y n2 eran numéricos enteras porque así lo establecía el enunciado, ¿sí? Si el enunciado no dice qué tipo de datos es las variables de entrada y son numéricas, por ahí conviene definirlas como real directamente. Una vez que teníamos definidas las variables, hacíamos el proceso que era leer las dos variables, calcular el cociente y luego mostrar ese resultado. Bueno, acá va a aparecer el diagrama de flujo, que es lo primero que vamos a generar. Inicio, números enteros, n1 y n2, número real, el cociente. Leemos las variables n1 y n2, estas son las variables que van a ingresar los datos. Calculamos el cociente, igual a n1 dividido n2. Ese es un proceso de cálculo. Y vamos a mostrar el resultado de la variable obtenida a través del paralelogramo que tiene la flechita que sale, ¿sí? Y fin. Eso hicimos la clase pasada. Y luego probamos con diferentes valores a ver cómo funcionaba ese algoritmo. ¿Mm? Cuando lo dividíamos por 0, daba error. Bien. Ay, no sé qué tengo acá. Ah, bueno, hicimos la configuración del PCINS, lo instalamos. Yo esto se lo voy a dejar por las dudas. Ahí hicimos toda la configuración que había que hacer. Y luego lo hicimos también al diagrama en el... Nosotros creo que hicimos pseudocódigo primero porque era muy fácil, lo escribíamos y después nos generamos el diagrama de flujo. Hoy vamos a hacer al revés. Vamos a generar el diagrama del flujo y va a ir generando el pseudocódigo solo el PCIN, ¿sí? Vamos a hacer al revés hoy. O sea, esto vamos a hacer, este diagramita lo vamos a hacer en el diagrama de flujo y va a ir generando automáticamente el pseudocódigo. Bueno, la estructura que vamos a ver hoy se denomina estructura condicional o alternativa, o selectiva, tiene varios nombres, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente esta estructura con respecto a la secuencial? Lo diferente es que en esta estructura se evalúa el valor de una variable y se pregunta por el valor que tiene, y de acuerdo a ese valor que tiene, puede tomar dos caminos distintos el diagrama de flujo. Puede ir por un lado o puede ir por el otro, ¿sí? Entonces, la definición es que dirige el flujo de la ejecución según el resultado de la evaluación de alguna variable en este caso, o una expresión, también puede ser una expresión. Se utiliza para tomar decisiones lógicas, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones lógicas? Cuando yo pregunto por el valor de una variable, estoy preguntando si ese valor es mayor que, igual que, distinto que un determinado valor, ¿sí? Y a partir de ahí evalúo, ¿voy por este camino o voy por el otro camino? ¿Sí? Vamos a ver que dentro de las estructuras selectivas, condicionales o alternativas, hay tres estructuras diferentes. La primera es la estructura simple, que justamente es la alternativa simple, es la más fácil, donde yo evalúo una variable
Por ejemplo, supongamos que estoy haciendo piezas y acepto un desvío o un error en esa pieza de 0,10, ¿sí? Entonces pregunto, la variable que trae ese desvío es menor o igual a 0,10, por verdadero, si la respuesta es verdadera, ese valor es menor a 0,10, ¿qué va a hacer? Por verdadero va a ejecutar una acción, que puede ser, por ejemplo, continuar con el proceso de calidad, por ejemplo, ¿sí? Y si no, la descarto, no hace nada. Esa pieza pasa de largo, no se la toma. Entonces, por ejemplo, si es verdadero, el verdadero siempre va hacia la derecha, ¿sí? Les digo por si alguna vez tienen que dibujar un diagrama sin utilizar el PCIN, el verdadero siempre va hacia la derecha. La respuesta afirmativa a la pregunta va hacia la derecha. La acción que sigue será, bueno, procesar esta pieza y seguir trabajando con ella, ¿sí? Si no, por falso, no hace nada, absolutamente ninguna acción. Quiere decir que la condicional o alternativa simple solamente se ejecuta una acción por una de las salidas. Puede ser por el verdadero o puede ser por el falso, pero no por las dos, ¿sí? Porque para eso está la otra estructura que es la condicional doble. En la condicional doble, ahí podemos tener acciones por las dos salidas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que la pregunta es la edad. Y estoy analizando si una persona puede votar o no puede votar, ¿sí? El algoritmo lo que hace es responder si puede votar o no puede votar. Entonces yo acá evalúo la variable edad, ¿sí? Si la edad es mayor o igual, 16 creo que la edad, ¿no? 16, si me dice que es verdadero, le pondré un mensaje por verdadero que diga sí puede votar, por ejemplo. Y por el no, si la edad que viene de la persona es menor a 16, es decir, 15, 14, por falso, que muestre un mensaje que diga no puede votar, ¿sí? Y ahí finaliza. Todas las estructuras condicionales comienzan donde está la flechita del rombo haciendo la pregunta. La pregunta es si edad es si edad mayor que 16, mayor o igual que 16, entonces va a ser mostrar, escribir, por ejemplo, si puede votar. Si no, el caso contrario, si no, por el falso, escribir persona no puede votar, ¿sí? Ese sería el pseudocódigo, ¿sí? La sentencia se llama sí. Si edad mayor o igual a 16, entonces, si es así, si es verdadero, hace la acción que tenga que hacer. Si no, hace la otra acción. Y el final, cuando cierra acá la flechita del fin, es fin sí. Le digo para que vaya más o menos viendo cómo es la estructura del pseudocódigo que genera el PCI. Bien, ¿se entendió esto? Porque ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes lo vean de estas dos estructuras y después vamos a pasar a la tercera estructura que es la múltiple, ¿sí? Para que no se confundan y podamos ir cerrando bien cada parte. En este caso vamos a plantear esta es la estructura, espera, me gusta. Esta es la otra. ¿Hola? ¿Cómo? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Blanca, ¿sos vos? No, perdón, soy yo. Acá estamos con la pintura, ahora me silencio, disculpen. Ah,
Bueno, está la profe del teórico ahí acompañándonos, la ingeniera Carrizo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, yo voy a dejar hasta ahí, pero me voy a pasar al ejercicio modelo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio modelo de una condicional simple, ¿sí? En este ejercicio, ¿qué nos plantea? Se desea obtener el cociente de dos números enteros. No, no realizar la división en caso de que el divisor sea cero. Esa es la condición, ¿sí? Que yo no realice la división cuando el divisor es cero, ¿sí? Hasta ahí estamos. Sería igual que el caso anterior. La palabra que identificamos, la variable resultado es cociente, y los dos números enteros se van a llamar num1 y num2. Esos serían los datos de entrada. ¿Hasta ahí se entiende el ejercicio que vamos a hacer? Tenemos dos datos de entrada, num1 y num2. Tenemos que calcular el cociente y mostrar ese resultado del cociente solo si el divisor no es cero, ¿sí? Porque si el divisor es cero, es error. Entonces solamente vamos a calcular la operación del cociente cuando el divisor sea distinto de cero, ¿sí? Entonces, en el proceso vamos a definir tres variables. ¿Cuáles son esas variables? Num1, num2 y cociente. ¿Mm? Si el número num2, o sea, vamos a leer las dos variables, num1 y num2. Y acá vamos a utilizar el condicional. Si el número, el num2 es, no es cero, o sea, es distinto de cero, voy a calcular el cociente. Si no, no hago nada, paso de largo y no doy resultados, ¿sí? Esa es la idea de este ejercicio. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Pregunto porque si no, yo sigo. Bueno, Sí, profe. bueno, si no contestan, yo pienso que sí entendieron. Paso a la otra parte. Vamos a ver cómo vamos a hacer el diagrama de flujo para este caso. Vamos a poner inicio, vamos a definir num1 y num2 como enteros. El cociente va a ser una variable real. Vamos a leer los dos números. Y acá va la pregunta. Num2 es distinto de cero. Si por verdadero, si es distinto de cero, por verdadero tendría que calcular el cociente, porque no es igual a cero el divisor. Entonces, acá calcula el cociente y lo muestra, ¿sí? En cambio, por el otro lado, por el falso, supongamos que entró el num2 con un valor 0, no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Y ahí termina el proceso. ¿Mm? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, esto lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a ir a hacerlo en el PCInt. ¿Cómo se haría en el PCInt? ¿Están viendo el PCInt ahí o no? Sí, profe. Bueno, porque puse pantalla completa para justamente poder... Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con el diagrama de flujo. La clase pasada escribimos pseudocódigo, hoy vamos a trabajar con el diagrama. Vamos a ir acá, vamos a ver el diagrama. Entonces, el título después se lo ponen ustedes, lo de menos. Vamos a empezar definiendo las variables, ¿sí? Entonces vamos a tomar un rectángulo, lo vamos a colocar acá y vamos a poner, definir num1, num2 como entero, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tomar otro y vamos a definir cociente como real, ¿sí?
¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya definimos las dos variables. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el próximo paso? Bien. Leer. Leer la variable. Entonces, si tengo que leer la variable, me ingresa la variable. Entonces tengo que colocar el paralelogramo que tiene la flechita que ingresa. Entonces, ahí, ¿qué vamos a leer? num1 y num2. ¿Sí? Una vez que leemos num1 y num2, ¿qué tendríamos que hacer? Plantear la condición. Preguntar por el valor de la variable num2, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar el rombito, que es el que me permite generar una toma de decisión, ¿sí? Dentro del rombito voy a escribir la expresión o pregunta. Num2 es distinto. Para poner distinto, se coloca el menor y el mayor. Distinto de 0, pregunto. ¿Num es distinto de 0? Si es verdad, esa pregunta es sí, por verdadero, entonces voy a calcular el cociente. Ay, se me fue. Voy a calcular el cociente. Voy a poner cociente igual a num1 dividido num2. ¿Sí? Bien. Ahora, tengo que mostrar el resultado. Entonces voy a aplicar el escribir, que sería el paralelogramo verdecito que sirve para mostrar. Entonces ahí voy a escribir, puedo poner entre comillas, el cociente es, por ejemplo, para cierro comillas, coma, cociente. ¿Sí? Y por el falso, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? No, no. Nada, porque es una estructura condicional simple. Justamente por un solo lado realiza acciones o procesos y por la otra no. ¿Mm? Entonces, Profe, una duda. sí, Ahí podrías poner, no sé qué, escribir no se puede ir por 0. no, porque es una condicional simple esta. Esta es la condicional simple. ¿Sí? La simple es por un Profe, solo lado se efectúa acciones. ¿Sí? hay un alumno queriendo ingresar. Ay, perdón. Ahí lo admití. Bien. Entonces, si ahora ejecutamos el ejercicio, vamos acá a ejecutar, nos va a pedir que ingresemos num1, supongamos que sea 3. Vamos a poner el num2, que supongamos es 5. ¿Sí? Cuando le demos Enter nos va a dar que el cociente es 0,6. ¿Sí? Ahora vamos a probar con el num2 igual a 0. Vamos a poner 4 y acá vamos a poner 0. No hizo nada. ¿Sí? Ese era el objetivo y eso es lo que queríamos lograr con el ejercicio de la estructura condicional simple. ¿Sí? Lo mismo sería para la condicional doble, que es la que tiene dos acciones a la vez. En este caso sí, está pidiendo que por el falso, ¿qué tenemos que hacer por el falso?
mostrar un mensaje que diga que no se puede dividir por 0, o que el número 2 es 0, tienen que ingresar otro valor, ¿sí? Entonces ahí está la estructura condicional doble. Cuando yo le agrego una acción del otro lado por el falso, ahí estoy generando una estructura condicional doble, que es lo que decía recién el compañero. Esta es una estructura condicional doble ahora. Entonces acá yo puedo escribir, por ejemplo, no se puede dividir por 0. ¿Sí? Entonces ahí sí ya cambio la estructura y estamos en presencia de una estructura condicional doble. ¿Mm? Entonces lo ejecutamos. Podemos usar acá. Vamos a poner, por ejemplo, 4 y 0. No, porque lo tengo que volver a ejecutar. Ahí está. No se puede dividir por 0. ¿Mm? Entonces, esta estructura es una estructura condicional doble. Y ahora quiero que vayamos a ver cómo queda el pseudocódigo, que es importante, ¿sí? Fíjense, definimos las variables, leemos los números, y esta es la estructura. Si num2 es distinto de 0, entonces calcula el cociente, escribe, el cociente es, y la variable, si no, es el falso. Si no, escribir no se puede dividir por 0, fin sí. ¿Sí? Siempre tiene que estar el fin sí, cada vez que se abre un sí, tiene que finalizar. ¿Sí? Por cada sí que abro, tiene que haber un fin sí. ¿Se entendió esta estructura? ¿O está media difícil? Bueno, entonces, ya tienen la estructura de la condicional simple y la doble. Esa es la estructura, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar viendo la otra estructura, que es la múltiple. La vamos a ver ahora, la múltiple. Ahora esperen que tengo que volver a abrir el PowerPoint y vamos a ver la estructura selectiva múltiple. Estamos en la condicional simple y acá está la múltiple. La estructura condicional múltiple lo que hace es evaluar una variable, ¿sí? Y esa variable puede asumir diferentes valores, ¿sí? Es una variable que puede tener ya asignado alguno de estos valores, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que la variable que estamos evaluando es la variable estado civil. Algo fácil. Entonces, si la variable que me ingresa el estado civil trae un 1, es decir, el usuario ingresa un 1, ¿sí? Vamos a suponer que es soltero. Si trae un 2, es casado. Si trae un 3, es divorciado. Y si trae otro valor que no sea ni el 1, ni el 2, ni el 3, es un caso particular para un tratamiento específico. O sea, no podemos definir bien si es 1, 2 o 3, es otro valor, entonces lo ponemos ahí como otro, ¿sí? Supongamos que estamos calculando sueldos. Si es soltero, no se le suma nada al básico, digamos. Si es 2 y está casado, bueno, se le sumará el importe por la esposa. Si es 3, divorciado, ya se verá si se le agrega los hijos o no, pero ya sabemos el estado, y por cada uno de ellos las acciones van a ser totalmente diferentes,
¿sí? No van a ser iguales, porque si fueran iguales no pregunto por esta variable. Si el sueldo va a ser igual, sea esté casado, esté soltero, esté divorciado, no me sirve utilizar esta estructura para evaluar la variable estado civil. Se supone que si yo la voy a evaluar es porque para cada uno de los valores que asume hay un proceso diferente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo sería la estructura? Evalúo esta variable. Si esa variable, según sea el valor de esta variable, si la variable asume el valor 1, bueno, realizará una acción determinada. Si la variable asume un valor 2, realizará otra acción determinada. Si la variable asume un valor 3, realizará otro tipo de acción, ¿sí? Y si es otro valor, bueno, veremos qué acciones llevamos a cabo para ese caso, ¿sí? Y termina, ¿sí? Y termina. Y de ahí continúa con el resto de los procesos que tengan que realizarse, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esto era de la condicional simple, la condicional doble. Vamos a ver un ejemplo ahora de la condicional múltiple. Este es el problema, ¿sí? Dice, según se ingrese una opción, que es la variable, opción es la variable que vamos a evaluar, ¿sí? Se desea obtener el siguiente resultado de salida. ¿Mm? Si el resultado se va a tener, si la opción es 1, si el valor de la variable opción trae el valor 1, tengo que sumar. Si es 2, tengo que restar. Y si es 3, tengo que multiplicar. Y si es cualquier otro valor, tengo que dividir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La salida es el resultado a definir, depende de la variable resultado, que es R. ¿Sí? Las entradas tenemos num1, num2 y opción. ¿Sí? Son las 3 variables que tenemos como datos de entrada. Entonces, la variable resultado es la que va a guardar los cálculos. ¿Sí? Dependiendo. El cálculo va a ser, el cálculo que va a ser tomando como valor de referencia el número el num 1 y el num 2. Entonces, y eso va a depender de la opción, OPS. Si OPS trae el valor 1, lo que yo voy a hacer es sumar num 1, num 2 y lo voy a guardar en la variable resultado. Si la opción, la variable OPC trae el valor 2, yo voy a tener que restar num1 de num2 y guardarlo en una variable resultado. Si OPC trae el valor 3, yo tengo que multiplicar num1 por num2. Y si no es ninguna de estas, la variable OPC es otro valor, lo que tengo que hacer es dividir. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer para este problema. ¿Se entiende? Bueno, entonces, tenemos que definir, en definitiva, 4 variables. num1, num2 y OPS, que son enteras. ¿Sí? Y la variable cociente, la variable resultados, que es real. Luego que tengo esto, tengo que ver el valor que va a tener la variable OPC. Según sea el valor de OPC, vamos a hacer que, en el caso de que la variable OPC tenga el valor 1, calculamos la suma. En el caso de que sea 2, calculamos la diferencia. En el caso de que sea 3, calculamos el producto. Y en otro caso, cualquier otro valor, calculamos el cociente. Y por último, mostramos el resultado de esa variable. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Pregunto. Sí, profe. Profe. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Cómo sería el diagrama? Vamos a ver el diagrama. Inicio, defino las variables
num1, num2 y OPS como enteros, y la R de resultado como real. OPS, num1 y num2 son las variables que vamos a leer, ¿sí? Y acá pregunto por la variable OPS. ¿Qué valor trae OPS? ¿1? Bueno, si es 1, habíamos dicho que teníamos que sumar num1 y num2 y guardarlo en la variable R. R va a ser igual a num1 más num2. Si era 2, habíamos dicho que tenía que restar el valor de num1 y num2 y guardarlo en la variable R. En el caso de que fuera la variable OPS igual a 3, tendríamos que multiplicar. Acá para multiplicar se usa el asterisco como símbolo que implica la multiplicación. Num1 asterisco num2 y se guarda este resultado en la variable R. Cualquier otro valor que no sea ni 1 ni 2, cualquier otro valor, lo que va a hacer es dividir. Para dividir, acuérdense que es la barra. Una vez que calculamos los resultados, cerramos, porque acá empieza cuando yo pregunto por el valor de OPS y cierra cuando ya terminamos de hacer todos los cálculos y recién ahí, cuando termino por todas estas opciones, muestra el valor resultado. Y finaliza. Bien, entonces ahora vamos a ir a resolverlo en PCInt, a este ejercicio. Entonces vamos a poner nuevo, voy a poner uno nuevo, y vamos a hacer el diagrama. Entonces acá vamos a definir primero las variables. Vamos a poner definir num1, num2, OPS como entero. ¿Sí? Si ustedes ven que yo me adelanto mucho y no entienden algo, me avisan, ¿sí? Vamos a generar otro para la variable R. Profe, ¿el programa admite cualquier palabra? Como cualquier palabra. Porque, por ejemplo, usted está poniendo la palabra definir y entero. Nosotros podemos poner otra palabra que, o hay ciertas palabras. ¿Esta palabra num1, num2 o Sí. la de cómo? No, podemos, o sea, ¿por qué no podemos, por ejemplo, poner X e Y, por ejemplo? No sé. Bueno, una cuestión para que ya se lo tomen como costumbre. Los nombres de las variables de entrada que están descritos en el enunciado, ustedes van a ver que se las damos nosotros, Sí. Y entre paréntesis está el nombre que deben usar para las variables de entrada. El nombre de las variables de entrada no se cambia, se usan las que están en el enunciado. Si dice num1, num2, yo uso num1 y num2. Después, las variables que ustedes van a usar en el proceso, para por ejemplo la variable resultado, yo podría acá definirla como R mayúscula, R minúscula, res, resultado, cálculo, puedo poner cualquier nombre, pero por lo menos las variables de entradas van todas iguales, como están en el enunciado, ¿sí? ¿Por qué? Se respetan esas variables de entrada para facilitar después nosotros la corrección. Porque después ustedes van a utilizar aparte, en los cálculos, todos van a usar variables diferentes. ¿Sí? Si hay que calcular un promedio, uno le va a poner P, el otro le va a poner PR, el otro le va a poner prom, el otro le va a poner promedio. ¿Sí? Entonces, por lo menos respetemos las variables de entrada, el nombre que tienen asignado en el ejercicio, en el enunciado. ¿Sí? Sí. Bueno, yo acá voy a poner R. Sí, está bien que preguntes, es una buena pregunta. R como real. ¿Sí? Ahí definimos las variables. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora hay que leer las variables. ¿Dónde está para leer?
Vamos a leer. Acá tendríamos que leer una por una para que no haya error, porque como son 3 números, tendríamos que leer uno por uno. A ver. Vamos a Profe, poner... tiene Sí. preguntas en el chat. Bueno, esperen porque... A ver, voy a poner el chat acá al costado. Profe, después voy a hacer ejemplos más reales para que entendamos mejor. Sí, vamos a hacer, esta es la explicación de cómo es la estructura. ¿Sí? Recién hicimos el del cociente. A ver, Ariana, vos llegaste tarde, entraste tarde, por eso no entendés. Pero nosotros ya explicamos la estructura simple y doble. ¿Sí? Vamos a poner acá num1. A ver si puedo, ahí se me fue porque estuve haciendo otra cosa. Num1. Y vamos a ponerle acá vamos a ponerle entre comillas que ingrese el primer valor numérico, el primer número. ¿Sí? Para que ingrese el primer número que es num1. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo para el num2 y después vamos a decirle que ingrese la opción. ¿Sí? Porque si no, ahí no sabemos qué estamos ingresando. Acá le vamos a pedir que ingrese el otro número. Ingrese el segundo número. Profe, entonces cuando son así varias opciones, lo mejor es irlas declarando, o sea, escribiendo qué es lo que significa cada uno. Cuando tenés varias opciones, cuando tenés varias variables de entrada, porque nosotros recién pusimos num1, num2 porque eran 2 números, pero después vas a tener, por ejemplo, variables de texto o otras variables, y vos no vas a saber, cuando hagas la prueba de escritorio, no vas a saber qué estás ingresando primero. Si estás ingresando la edad, si estás ingresando el legajo, si estás ingresando un importe, ¿me entiendes? Entonces por ahí es más ordenado cuando uno empieza a trabajar de esta manera, empieza a poner un mensaje previo al ingreso del dato que vamos a ingresar, porque si no después no sabemos qué estamos ingresando primero y qué estamos ingresando después, y no sabemos por dónde vamos y queremos ver hacer la prueba de escritorio y nos confundimos, ¿sí? Entonces, acá yo voy a ir ordenada, vamos a ir poniendo el segundo número, que va a ser num2. Y luego voy a ingresar recién la variable OP, que es la opción. Le vamos a llamar opción a este. Acá le vamos a poner ingrese opción. ¿Sí? Y ahí vamos a ingresar la OPS, que es la opción. OPC, no OPS. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a utilizar este dibujo, que es la de condicional múltiple. La vamos a poner acá abajo. Ahí. Después de que ingresa OPS. ¿Cuál es la variable que tengo que evaluar? OPS. Entonces acá tengo que poner OPC. Bien, no se olviden de poner esto, porque la mayoría se olvida de poner la variable acá adentro. ¿Sí? Entonces, acá está la variable de cualquier otro valor.
pero nosotros tenemos que agregar los valores que habíamos dicho que íbamos a evaluar. Ponemos el más y vamos a colocar la variable OPS, si traía el valor 1, si era 1, yo tenía que sumar num1 más num2. Ahora le tengo que agregar la otra variable, si trae el valor 2, que era para restar, y si trae el valor 3, es porque tengo que multiplicar, y cualquier otro valor tenía que dividir. Entonces, vamos a empezar a poner los procesos ahora de cálculo. Vamos a poner acá, cuando es 1, entonces R, la variable R, va a ser igual a num1 más num2. Vamos a generar otra para la opción 2. R va a ser igual a num1 menos num2. Vamos a buscar otro cálculo y acá vamos a poner R igual a num1 por, busco el asterisco, por num2. Y el último, cualquier otro valor, el R va a ser igual a num1 dividido num2. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que esto se empieza a evaluar acá. Acá empieza la estructura condicional múltiple y termina ahí. ¿Sí? Termina justo ahí. Ahora tenemos que mostrar el resultado. Entonces vamos a poner acá. Una vez que finalizó todos los procesos por cada una de las opciones. Vamos a poner el resultado es coma R. Ahí estaría más o menos. ¿Se entiende lo que hicimos? Profe, ¿qué quiere decir cuando puso recién el resultado? Es 2 puntos, Es para que comillas. salga, es para esto que está entre comillas, es para que salga escrito en la pantalla antes del valor R. Así como yo le hago acá, entre comillas, le pongo los mensajitos para que él vaya ingresando y sepa qué está ingresando. Vamos a ingresar primero el primer número, que es num1. Acá le estoy dando un mensaje para que él sepa que lo que va a ingresar a continuación es el num1. Acá le estoy dando otro mensaje para que sepa que lo que va a ingresar es el num2. Acá le estoy dando otro mensaje al usuario para que ingrese la opción, que va a ser la que voy a evaluar. De acuerdo a su opción, yo voy a sumar, restar, multiplicar o dividir estas dos primeras variables. O sea, la coma y la R significa que ingrese... Que después del mensaje, después del mensaje lo que va a mostrar es el resultado que obtuvo según la opción ingresada. Ok. Profe, Sí. igual en este caso, o sea, no haría falta que pongamos el resultado si quiero que solamente me tire el número, pongo R sin comillas y me lo tira igual, ¿o no? Sí, te va a tirar igual el resultado, pero por ahí es bueno que pongamos algunas explicaciones de lo que estamos mostrando. O Claro, de lo como que para estamos que quede aclarado. pidiendo que, o sea, si estamos pidiendo que ingresen valores en las variables, está bueno que sepa el que va a hacer la prueba de escritorio
Supónganse que yo tengo que corregir esto. Tengo que hacer la prueba de escritorio. Y me aparecen todos signos de que tengo que ingresar valor y yo no sé qué estoy ingresando. Para comprobar que su parcial está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. Vos podés poner NUM 1, NUM 2 y después opciones. Tu compañero puede haber puesto primero la opción y después NUM 1 y después NUM 2. Otro puede haber puesto primero la opción, después NUM 2 y después NUM 1. Y nosotros no sabemos qué estamos ingresando para comprobar la prueba de escritorio, si funciona o no funciona este programa en un parcial, por ejemplo. Por eso es que se les exige que coloquen el texto cuando van a ingresar las variables de entrada. Y al final, cuando vayan a mostrar un resultado, también de poner qué es lo que están mostrando, porque no sabemos qué es lo que están mostrando. ¿Sí? Yo se lo estoy haciendo poner desde ahora para que se acostumbren a ponerlo. Capaz que en el primer ejercicio que hicimos de secuenciales no lo pusimos para ahorrar tiempo, pero de ahora en adelante ustedes tienen que declarar bien las variables, tienen que poner los textos que correspondan para el ingreso de las variables. Está bien, lo puedo hacer rápido porque lo hago yo para cosas, pero después se tienen que acostumbrar para el parcial. Tienen que presentarlo así como está ahora, así se presenta este ejercicio para un parcial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora cuando yo lo ejecute, acá, me va a decir, ingrese el primer número. Yo ya sé que es NUM 1. ¿Sí? Entonces le voy a poner, por ejemplo, 15. Cuando le dé Enter, me va a pedir que ingrese el segundo número. Le voy a poner 10, por ejemplo. Me va a pedir que le ingrese la opción. Le voy a ingresar la opción 1, que era de sumar. ¿Sí? Entonces, ahí ingreso 1. ¿Qué va a hacer? Va a salir por la opción 1 acá, va a sumar y me va a mostrar el resultado. 1. El resultado es 25, porque justamente la opción 1 era que quería que cuando fuera 1, el valor de la opción sumara los dos números. ¿Mm? Y así voy a poder comprobar para cada uno de los otros números, por ejemplo, acá si le pongo 55 y acá le pongo 12, el segundo número, el resultado, la opción ¿cuál es? La 2, porque quiero que me reste, me da que el resultado es 43. Es la resta de 55 menos 12. Voy a probar para el otro. Así hacemos nosotros cuando corregimos los parciales, por eso es que necesitamos saber qué variable voy a ingresar y cuál es el resultado que me está mostrando. Si fuese un promedio, el promedio es. Si fuera un porcentaje, el porcentaje es. Siempre, ¿sí? Entonces acá vamos a ingresar un número, por ejemplo, 14, y acá vamos a poner 7. Vamos a poner la opción 3, que es la de multiplicar. El resultado es 98, ¿sí? Vamos a usar el último, por ejemplo, 44, el primer número, el segundo número vamos a poner 5, la opción es cualquier otra, por ejemplo, 8. El resultado es 8,8. Cualquier valor que yo ingrese ahí que no sea ni el 1, ni el 2, ni el 3, lo toma como otro. ¿Sí? Y hace el cálculo de la división, del cociente en este caso. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Pregunta. Sí. Si en vez de poner que sea de otro, ponemos que sea 4, que haya nomás 4 opciones distintas. ¿No se puede? ¿Sí o sí tiene que ser? Sí, podés poner acá, por ejemplo, podemos poner acá 4. 4. Y ahí haces otra cuestión y acá no haces ninguna acción. Acá esto no lo pones. Entonces no te hace nada. Ay, no, ay, se me fue todo. Ah, bueno, gracias. ¿Se entiende? O sea, a esto lo quise tirar al basurero y no lo puedo. Entonces acá no hace nada por otro. A lo mejor acá sí, por el 4, agregas otra
actividad, otro proceso, otro cálculo, pero acá por de otro no haces nada. Entonces se va y no hace nada. Cuando le Claro, muestre el resultado no le va a mostrar nada. claro. Me parece que así sería como más, entre comillas, lindo que poner de otro y que ingrese cualquier valor. Es que no es que, no, o sea, está bien lo que dijiste, pero el ejercicio se trataba de eso. O sea, el ejercicio decía que si cualquier otro valor era el cociente. Entonces, no se trata si es lindo o es feo, sino de cumplir con la consigna del enunciado. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. De eso se trata, ¿no? Si de si es lindo o es feo, o me gusta más así o me gusta más allá. Yo tengo que interpretar el enunciado, analizarlo y hacer lo que me pide el enunciado. Ah, bueno, ¿Sí? bueno. Sí. Bueno, ¿se entendió un poco las tres estructuras de condicionales? Todas preguntan por una variable. Una pregunta por el valor de la variable y tiene una sola acción por una sola salida, por verdadero o por falso. La otra, la doble, tiene doble salida, hace acciones por un lado y también por el otro. Y la múltiple es esta, que evalúa una variable y luego por cada una de las opciones que tiene esa variable, va a mostrar distintas actividades, no va a ser lo mismo, los procesos no son lo mismo para cada una de estas valores que asume la variable. Entonces vamos a ver ahora cómo quedó el pseudocódigo. Acá está. Así quedó el pseudocódigo. A ver si puedo poner los dos juntos. A ver. Acá. Bueno, entonces, definimos las variables, miren cómo quedó el pseudocódigo. Escribir, todo escribir, leer, 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 y cuando llega a la condicional múltiple pone según OP, según sea OP, esta, según la variable OP, hacer. En el caso de que sea 1, R igual a num 1 más num 2. En caso de que sea 2, R igual a num 1 menos num 2. En el caso de que sea 3, R igual a num 1 por num 2. De otro modo, o sea, cualquier otro valor, R igual a num 1 barra num 2. Fin según, porque acá termina, en este punto, ahí termina el según, acá empieza y aquí termina, ¿sí? Cuando termina y continúa, ahí recién imprime el resultado. Esto no quiere decir que en algunos casos yo necesite mostrar los resultados acá adentro, ¿eh? En este caso, da la casualidad que se pide el resultado y lo tengo que mostrar acá, pero puede ser que se tenga que mostrar adentro algún valor dentro de estas, cada una de estas opciones. Y acá tenemos un solo proceso, pueden haber varios adentro de cada una de estas. Por ejemplo, en el caso de, a ver, esperen que lo voy a correr porque se me superpone con el chat. Acá, supongamos que yo tengo que dividir, ¿sí? Yo podría acá directamente preguntar cuál es el valor de la variable num2, porque si es igual a 0 no voy a calcular el cociente, que es lo que hicimos recién. Entonces yo acá podría agregar una estructura y preguntar cuál es el valor de num2. Podría preguntar num, lo que hicimos recién, num2 distinto de 0. Si me dice que sí, voy a calcular el cociente. Si me dice que no, no calculo el cociente. ¿Sí? Entonces acá pongo R igual a num1 dividido num2. ¿Sí? Si no, no calculo nada porque me va a dar un error. ¿Sí?
Es decir, que no solamente va a ser un calculito, puede haber preguntas, un condicional simple, uno doble, puede que lo tengan que mostrar acá, puede que acá le ponga el mensaje de que no se puede calcular porque es valor 0, num 2, ¿sí? O sea que por cada uno de estos va a haber una serie de acciones, que acá justo nosotros estamos haciendo una sola para mostrar la estructura nada más, ¿sí? Pero puede que haya algún tipo de pregunta como esta, que está acá, y que por el otro no haga nada, por ejemplo. Puede ser. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, acá hay uno que está entrando medio tarde. Bien, entonces ahora vamos a ir al aula virtual, ya que entendieron las tres estructuras. Vamos a ir a la unidad número 2. Acá. Bueno, acuérdense que donde está la parte práctica, está la guía de ejercicio, que es la primera carpetita que aparece. Entonces vamos a hacer clic ahí. Profe, yo todavía no estoy matriculado. ¿Cómo hago con el presente y las tareas? A ¿Me ver, pueden enviar un mail o algo? ahora para no deshabilites el micrófono, si te tomo el legajo y Sí. veo si te puedo dar de alta ahora, cuando empecemos a hacer los ejercicios. Ahí Muchas anoto tu gracias. legajo y veo si te puedo dar de alta, y entonces vas a poder ver todo esto. Bueno, la Gracias. estructura secuencial la habíamos visto en la clase pasada. Creo que quedaron 2 ejercicios o 3 para hacer. ¿Tuvieron alguna dificultad con esto? A ver, vamos a ver estos primero y después empezamos con los otros. A ver si hay alguna dificultad con los de secuencial, porque habíamos hecho, creo que quedaron 2. Creo que quedaron el 6 y el 7 para hacer nada más. Si no me equivoco. ¿Los hicieron estos ejercicios? El 6 y el 7, porque habíamos hecho, creo que hasta el 4, no me acuerdo si habíamos hecho el 5, el 6 y el 7, habían quedado tarea. Sí, había que completar todos, le dijimos. Ah, hicieron el primero. Bueno, había que hacer todo el resto. No sé si lo hicieron. Sí, profe. Bueno, ¿alguien tiene dudas con respecto a los ejercicios? Habíamos hecho el primero. No, con el otro curso hicimos hasta el 4. Claro, con ustedes no, pero el primero que hicimos era de la suma. El segundo es el producto, el tercero es el perímetro. Este es fácil porque me da como lado y lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 4 para calcular el perímetro. O sea que este es muy fácil. ¿Alguien hizo el 5 que quiera compartirlo para ver cómo lo hicieron? Yo, profe. Ahí me pregunta Tiago, ¿se puede elegir más de 2 opciones? No. En la alternativa múltiple, cuando te pide que ingreses la opción, entras una opción, que puede ser el 1, el 2, el 3 o el 4. No son 2 opciones. ¿Sí? Sirve para una. Y cada opción tiene una serie de acciones. Ramiro Benavides, si no te sale el curso y yo me matricula la clase pasada. Ah, te matriculé la clase pasada y tendría que ver el curso si está matriculado. Si no, no sos de este curso. Bien, ¿quién se anima? Levante la mano.
para resolver el ejercicio 5, que yo le comparto la pantalla y ustedes, ahí está, Luisina Rosa, ahí te pongo como anfitriona. Lista, Luisina, vos podés compartir. Antes de que comparta Luisina, creo que es importante que lean el enunciado para que entiendan lo que la compañera va a mostrar, porque si no lo hicieron, al menos lean el enunciado para que vean de qué se trata, ¿sí? Ah, tiene todo organizado ya, Luisina. Ya podés compartir, Luisina. No sé si te está lenta tu máquina. Profe, ahí no se ve. No, tenés que compartir pantalla porque estamos viendo la de la lista de archivos. Ah, Tenés que ahí se poner ve. compartir pantalla. Ahí está, ahora sí. Entonces, este ejercicio, ¿se acuerdan de qué se trataba? Era el que decía del combustible, los kilómetros y el Claro, 5. acá lo que pedía era la cantidad de litros consumidos y el importe gastado en combustible para una persona que tiene un vehículo que el recorrido del vehículo es de tantos kilómetros, el precio del combustible es PR y la cantidad de litros que necesita es KML, ¿sí? O sea, teníamos como datos la cantidad de kilómetros, el precio del combustible y la cantidad de kilómetros que recorría por litro ese vehículo, ¿sí? A ver, explícalo cómo lo hiciste. Bueno, primero definí kilómetros, precio y kilómetro por litro, y después le agregué los otros valores que inventé, es cantidad por litro y gasto de combustible. Y todo lo puse como real. Muy bien. Abajo puse ingrese kilómetros y ahí que me los lea. Después ingrese precio combustible por litro para leer también. Y por último ingrese kilómetros recorridos por cada litro y también leer. Después ahí para sacar la cantidad de litros hice los kilómetros por kilómetros por litro. Y después para el gasto de combustible hice los kilómetros por el precio. Para que me dé los resultados puse cantidad de litros consumidos y ahí me salió el resultado. Y después gasto en combustible y ahí me salió el precio de los gastos. Bueno, está bien. Ahora, pregunto al resto del curso. ¿Está bien lo que hizo la compañera ahí? Yo lo hice distinto en gastos. A ver, evaluemos primero, porque hasta la definición de variables y la lectura de las variables está bien. Vamos a ver los cálculos que hicieron, ¿sí? Entonces, el primer cálculo era la cantidad de litros consumidos. Cantidad de litros consumidos, ¿sí? Cant 1 igual a kilómetros por KML. ¿Está bien? ¿No sería un cociente ahí, profe? Ujú. ¿Cómo sería? Y quedan litros, se van los kilómetros. No se entendía lo que dijiste, se cortó. Yo no te entendí. Sería kilómetros dividido kilómetros por litro. Claro, y queda litros. Exactamente. Unidad. Claro, queda como unidad en litros, porque kilómetro con kilómetro se va. Si no quedaría kilómetro, si no queda kilómetro cuadrado litros. ¿Se entiende? Ya Sí, desde la aritméticamente quedaría mal. No daría como resultado litros. ¿Sí? Bien. El otro punto, el gasto de combustible sería, ¿está bien lo que calculó la compañera ahí? Yo puse Pregunto. precio por la cantidad de litros calculada antes. Claro,
el gasto de combustible va a ser igual a la cantidad de litros que calculaste antes por el precio. Bueno, después lo cambio esto. No te vayas, cámbialo ahora, ponele cant L ahí en lugar del kilómetro, ahí. Por el precio, PR es el precio, ¿no? Sí, está bien. Entonces acá corregí, no está bien porque ya pusiste cant 1, gasto escribir, está bien. A ver, ejecútalo. A ver los varones, yo no le cargo nafta al auto ni nada, así que ni tengo ni idea cuánto valen los varones que son más duchos en esto. Vamos a ejecutarlo, me van a ayudar con los kilómetros y cuántos litros usa un auto por kilómetro, pero no tengo la menor idea. Así que ejecutarlo lo vamos a probar. Ahí, profe, ¿se ve? Lo ejecuté. No. Tenés que poner pantalla completa. Ahí está, ahora sí. Entonces, Bueno. ingrese kilómetros, 100. Puse 100. Bien. Después ingrese precio del combustible por litro, 150. Y kilómetros recorridos por litro. La verdad que no tengo idea, chicos, cuántos kilómetros recorre un auto con un litro de nafta. Sí, está bien, 10. profe. 10. Aproximadamente Entonces, 10, 15. bueno, ponele 10. Si es 10, es 100 dividido 10. 10 la cantidad de litros consumidos. Y el costo va a ser 1500. ¿Está bien? ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Bueno, entonces ya estaríamos Bueno, con el ahí ejercicio falta. ese. ¿Sí? Bien. Vamos con el otro ejercicio, el que sigue. ¿Puedo mostrarlo, profe? Bueno, espera que deje de compartir tu compañera. Yamila Alexandra. Profe, yo los hice, pero no me deja abrirlos. No sé Es por que qué. a lo mejor estás queriendo abrir el diagrama de flujo y no el pseudocódigo. No, los guardé como pseudocódigo, pero, o sea, cuando toco abrir me sale como un dibujito de la computadora y me sale como reinstalar la aplicación, y yo ya la tengo. No sé, ¿Vos lo tenías de antes al PCI? ¿Sos recursante? ¿Lo tenías de antes? Capaz que instalaste una nueva versión o ya lo tenías hecho de antes con otra sí, pero ya versión. la actualicé. No sé por qué. Bueno, no, puede ser que lo tengas que instalar de nuevo. O sea, es más, recién hice el de la clase, lo hice, lo guardé y lo cerré y no lo puedo abrir tampoco. Bueno, después vemos a ver algún tema de configuración. Quizás es porque lo está queriendo abrir desde los archivos. Claro, por eso. Pero a lo mejor está queriendo abrir el diagrama de flujo y no el pseudocódigo también, por eso que le decía. Ya lo vemos lo guardé termine. el 2 con pseudocódigo, por eso no sé. Bueno. Ya lo vemos, ya lo vemos. No sé quién era la que quería mostrar recién porque se me fue. La alumna que quería... No, profe, acá estoy. Yamila, acá. Sí. Ahí te pongo convertir en coanfitrión. Bueno. Ahí está. El otro ejercicio era que pedía el código del artículo y el precio, cantidad por precio, sí. Este medio tonto, ¿no? Pero bueno, hay que pedir la cantidad de cada uno y el precio de cada uno y mostrar cuánto es el precio total, el importe total. Bien. ¿Ahí se ve o...? ¿Se ve la pantalla? No se ve. Tenés que compartir toda la pantalla si podés abrir todas las ventanas. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ahí.
Bueno, ahí se ve bien. Ahí está. Se ve un poquito pequeño, si lo podés ampliar un poquito para que se vea más grande. Ahí. El zoom. Ahí se ve. Sí, se ve. No sé si ustedes ven, pero yo no lo veo. No veo bien todo porque está como muy chiquito. Capaz con la ruedita, profe, la puedo agrandar. Toca control más. Claro. Ella lo tiene que ponerle con la ruedita. No, no puedo. Bueno, no importa. Contanos lo que hiciste, a ver. Definí precios y los importes como real y las cantidades como entero. Después puse escribir, ingresé cantidad y precio de cada artículo. Y acá leí los importes. Importe 1, importe 2, importe 3. Y luego hice el importe total de cada uno, sumándolo. A ver, hiciste el importe 1, que es la multiplicación de cantidad por precio 1. Claro. El importe 2, que es lo mismo. El importe 3 es lo mismo. Y al último sumaste los 3 importes. Claro. Y pusiste cantidad total, perfecto. Ahora lo vamos a ejecutar. Puede ser que se pueda ver un poquito más grande. Ahí se ve. Bueno, ahí entonces ingresas la cantidad y después el precio. A ver. Ingresé cantidad, por ejemplo, 5 y precio. Y así con los demás. Y ahí me da el importe total, 1, 2, 3, y el importe total de todo, digamos. Ajá. Claro, ahí tendrías que haber puesto importe artículo 1, importe artículo 2, importe artículo 3, y después importe total, porque si no parece que todos fueran totales. Claro, sí, bueno, ahí lo corrijo. Pero ahora. está perfecto, es una corrección de salida explicativa la que tenés, pero está perfecta la lógica, ¿sí? La lógica está bien. Por ahí uno puede tener esos errorcitos, ¿no? Nosotros no lo tenemos en cuenta, pero para que ustedes vayan puliendo, mientras mejor lo presenten, mejor todavía, ¿sí? Yo se lo digo, no por odiosa, sino para que quede mejor. Bueno, ese sería el 6. ¿Dudas? Y el último era el 7, no sé si alguien lo hizo al 7, que lo quiera Yo, profe, mostrar. lo puedo mostrar. Yo lo hice. Bueno, Rodríguez, Andrea Belén. Listo. Sí. Ahí se ve. Sí. Explícanos qué hiciste, a ver. Bueno, definí las variables de entrada, T1, T2, T3 como entero. También definí el promedio como real. Bueno, puse que ingrese la temperatura en horas de la mañana. Leí la temperatura 1. Luego que ingrese la temperatura en horas de la tarde. Luego leí la temperatura 2. Que ingrese la temperatura en horas de la noche. La temperatura 3 la leí. Y calculé el promedio. Bueno, la suma de la temperatura 1, la temperatura 2, la temperatura 3, dividido en 3. Y luego puse que me calcule cuánto es el promedio de día. Bien. De todo el día. Muy bien. Ejecútalo para hacer una pruebita y ya lo dejamos listo. ¿Se ve ahí? No, no se ve la pantalla de ejecución. A ver, voy a volver a compartir a ver si se puede.
No sé por qué no se puede ver, profe. Fíjate, pone compartir pantalla, la primera opción que te aparece para compartir. Está bien la lógica aplicada, ¿eh? Ahí está, me parece. Ahí está. Sí. Bueno, por ejemplo, ingreso 12. Después 23 y 26. Bien. Y ahí me da el promedio. 20,33. Perfecto. Está muy bien resuelto. Muy completo, igual que la señorita anterior. Muy bien. Muy bien las chicas, ¿eh? ¿Y los varones? Acá parece que las valientes son las chicas. Bueno, muy bien, chicas. Vamos entonces ahora a ver el tema de los ejercicios que corresponden a la estructura que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Vamos a entrar entonces acá. Voy a salir de los ejercicios de estructura secuencial porque ya lo vimos. Vamos a ir entonces ahora, voy a entrar de nuevo al aula virtual. Vamos a ir a las estructuras selectivas, aquí. Vamos a descargar toda la guía de estructuras selectivas. Creo que no compartí la pantalla completa y... A ver. Ahí está. Esta sería la guía de trabajo práctico de la unidad 2, estructuras selectivas, ¿sí? Ustedes pueden observar que aquí hay un ejercicio resuelto, completo, ¿sí? Que lo que hace es calcular el promedio de un alumno en base a 3 notas de examen, ¿sí? Si ustedes pueden observar, acá se definen como variables enteras las notas, nota 1, nota 2 y nota 3, como real el promedio, y acá se define como variable texto la variable resultado. Ya vamos a ver por qué. Primera vez que aparece una variable de tipo texto. Vamos a ver. Ingresa, lee los 3 valores, N1, N2, N3, calcula el promedio, muestra el promedio resultado y pregunta, ¿el promedio es mayor que 4? Si es verdadero, dice que el resultado es que es un alumno regular. Y si no se cumple esta condición de que sea mayor o igual que 4, el alumno está reprobado. O sea que muestra después el resultado final. ¿Por qué? Porque acá había una salida que decía, el promedio del alumno quiere que mostremos y la condición académica del alumno. La condición será alumno regular si el promedio es mayor o igual a 4 y reprobado si su promedio final es menor a 4. Teníamos 2 salidas, una mostrar el promedio y otra mostrar el estado, la condición de ese alumno, si es regular o es reprobado. ¿Se entiende este ejercicio? Es una estructura secuencial, pero tiene un condicional. ¿De qué tipo? Es ese condicional. Doble. Muy bien, Gairaudo. Muy bien, Gairaudo. Es doble. Bien, doble. ¿Se entiende este ejercicio? Es muy simple. ¿O quieren que lo explique bien? ¿Es necesario que lo explique bien? Lo explicamos. ¿Se entendió, profe? Sí, se entiende, ¿Se entiende? Se entiende porque es muy similar a lo que estábamos haciendo, nada más que tiene una estructura secuencial y luego una condicional doble. Acá está la prueba de escritorio, lo pueden hacer ustedes completo, como ejercitación, y aquí está toda la definición.
Lo único que tengan cuidado que en el PCInt no se define como texto, sino como carácter. Fíjense acá cómo está hecho el diagrama. Entonces el resultado no es como texto, sino como carácter. Estas son las tres variables que vamos a utilizar, los tres tipos de datos que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Entero, real y carácter. Ahí está definido el diagrama de flujo del PCInt. Y vamos a empezar con los ejercicios de estructuras condicionales, simple y doble, ¿sí? Son las y 20. Vamos a empezar a hacer el primer ejercicio y el segundo. Yo les voy a dar tiempo para que ustedes lo resuelvan. Después voy a nombrar a alguien de la lista para ver si lo tiene resuelto, para que muestre lo que hizo. ¿Sí? ¿Cuál es, profe? Disculpa que se me cortó. Los dos primeros. El ejercicio 2, porque el 1 está resuelto completo, y ustedes lo pueden después probar de resolverlo solo. Hacemos el 2 y el 3, que están acá, para ver si les sale bien. Después dejaremos el resto de tarea, y la clase que viene, yo arranco con otra estructura, y corregimos esta. Profe, ¿dónde estaba la guía? Está en la unidad número 2, donde dice prácticos. La primera carpeta que aparece, que es guía de trabajos prácticos, y tenés que elegir el segundo archivo, que es de estructuras condicionales. Bueno, les doy un minutito para que... ¿Era selectivas, profe? ¿Estructuras selectivas? Se llaman, mira, se llaman selectivas, alternativas o condicionales. Tienen 3 nombres. Ah, bueno. En el PowerPoint estábamos como condicionales. Acá aparecen como selectivas o alternativas. Es lo mismo. Son todas las mismas. Los ejercicios 2 y 3, profe.